drogadictos, proxenetas, prostitutas, huérfanos. Él tenía a 34 miembros de su familia en prisión hasta hoy por asesinato. Tuvo un encuentro con el Mesías. Aprendió sobre maldiciones de linaje. Comenzó a romperlas en él y en su familia extendida. Y tiene pasión para ayudarte a romperlas. Y por cierto, estas maldiciones causan cosas como enfermedad, como pobreza. Están en el linaje y pasan por la sangre. Y puedes pararlas. Y su pasión es ayudarte. ¿Estás listo? Y tengo a John Turnipseed conmigo y hablaremos un poco sobre maldiciones de linaje. ¿Qué entiendes por maldición de linaje? Pues entiendo que una maldición de linaje es que si puedes examinar tu familia y ciertas cosas devastadoras, no pequeñas como un resfriado o algo así, hablo sobre cosas como cáncer y cosas que las personas sean desempleadas y prostitución o inmoralidad sexual y cosas de esa naturaleza o personas yendo a prisión. Y si puedes ver eso en una generación, puede que sea un error o una anormalidad, pero si pasa en 2 o 3, definitivamente algo sucede ahí y es mejor que lo enfrentes cuanto antes, porque puede continuar en otras generaciones. Ahora, no te ves tan viejo para eso, pero me dices que puedes rastrear esas cosas en tu propia familia a 4 generaciones. Sí, comenzando con mi padre. Mi padre le dispararon cuando era joven, robó cuando joven, fue a prisión y nos abandonó como padre. Me dispararon a los 16. Abandoné a mis hijos y fui a prisión por 10 años. A mi hijo el pequeño Johnny le dispararon 17 veces. Abandonó a sus 9 hijos y fue a prisión por 15 años. Y a su hijo le dispararon cuando era muy joven, era adolescente, está en cadena perpetua sin libertad condicional. Cada generación se puso peor y más fuerte. Y es cuando supe que tenía que hacer algo. Eso es un punto interesante. Espero que no lo pierdas. Él dijo, cada generación se puso peor en su linaje familiar. ¿Qué tan grande es la familia Turnipseed de la que estás hablando? Somos la familia más grande en Minnesota. En una reunión familiar somos unas 2,000 personas. Oh. ¿Y cuántos dirías en porcentaje ha afectado esta maldición? Diría que a la mayoría de las generaciones tal vez de 75 a 90%. Bueno, te criaste en un hogar amoroso, tuviste una buena infancia, en Alabama. Sí. Y de pronto, desplazado a Minneapolis. Veamos este video. Tenía 6 años cuando el monstruo me comenzó a perseguir. ¡Dime quién ¡Debes es ella! respetarme, ¿entiendes? ¡Bastarda! ¡Vamos! Deténlo, por favor, Dios, deténlo. Oré para que se fuera. Deténlo, por favor, Dios. Pero creo que cuando tu padre es el diablo, no esperas que Dios responda a tus oraciones. No, detente. Debiste esperar eso. ¿No puedes detener al monstruo? No me hagas golpearte de nuevo. Encuentras a alguien que pueda. Desde que era un niño, dirigí estas calles como fuera necesario. Oh, una cosa más, John Turnipseed. Si entras en mi corte una vez más, solo una vez más, no verás a otro ser humano mientras puedas respirar. Verás, es duro incluso comprender a este perdido, pequeño, asustado, que se volvió un líder de pandilla, proxeneta, narcotraficante. Le dispararon, apuñalaron, lo secuestraron, adicto a la cocaína, robo a mano armada, entrando y saliendo de prisión. ¿Cómo pasó eso? Bueno, compadre,
ausente y nadie que me supervisara. Fue básicamente cuando mi padre ya no era la cabeza del hogar, mi madre enferma y herida, y yo me aventuraba en el vecindario y a una cuadra de donde vivía, debido a que no había autoridad sobre mí. Un grupo de proxenetas y matones me aceptaron y me mostraron lo que creí era amor. Y entonces me aferré a ello tanto como pude y me llevó a las penitenciarías y todo eso. Cometí robos a mano armada a los 12 años. Pero fuiste criado en la iglesia. Sí, Tu padre fue criado en la iglesia. diácono. ¿Y cómo alguien que tenía algo de conocimiento, solo un poco, y hizo cosas tan a sangre fría como tú? Bueno, fui criado en la iglesia y cuando tenía 6 o 7 años, mi abuela me dijo que yo sería Juan el Bautista, que sería un predicador, así que practicaba predicar a los 5 y 6 años y era mi destino. Teníamos una familia intacta, todos estaban casados, sin alcoholismo, todos iban a la iglesia y trabajaban duro. Buena familia. Y mi padre viene aquí solo y un par de años después, cuando vinimos aquí, no era la misma persona. Pasó de ser mi héroe a ser un monstruo. Y yo le tenía miedo, no me gustaba, y golpeaba a mi madre todos los días. Y no podía entender, lloré diario para que Dios lo parara en mi pequeña mente por mí mismo. Y no pasó para mí. Y un día dejé de orar y me puse muy enojado con Dios. Y pensé, se acabó. Todo eso que me dijeron y mi abuela es abracadabra. No funciona. Oré y él sigue golpeando a mi madre. ¿Y cómo un niño de 9 años lidia con eso? Pero cuando te involucraste en esa vida de crimen, ¿no había una voz diciéndote esto está mal, no deberías hacer esto? Un mínimo remordimiento. Al principio, pero pronto la conciencia se pone a dormir Está cauterizada. y luego se esfuma. Dijiste que cuando te involucraste en esas cosas fue casi como si una droga. Descríbelo. Absolutamente. No había nada mejor para mí que ir y poner una pistola en la cara de alguien y humillarlos y obligarlos a darme todo su dinero. Solo tranquilízate. Tú odiabas a tu padre como lo explicaste, pero luego tú te convertiste como ese al que odiabas. Te Absolutamente. volviste como tu padre. Esa maldición que te perseguía te hacía moverte en esas áreas y probablemente incluso dándote ese éxtasis que tenías por el crimen. Oh, absolutamente. La maldición que estaba sobre mí se volvió más fuerte en mí que pude persuadir a otros a seguirme. Logré que tenía 18 años, estaba en prisión por primera vez con 1000 hombres y me apoderé de la prisión. Los tenía siguiéndome en este camino en el que estaba y debido a que me enseñaron también cómo influenciar a las personas para mi propio beneficio, fue que pude enviar a muchos jóvenes por un camino muy, muy oscuro. Pero tenías unos buenos ejemplos en prisión. ¿En realidad querías cambiar? Dios siguió enviando ángeles para mí. ¿A qué te refieres? Él envió... yo no iba a la escuela y un día quería hacer pesas y este entrenador me dijo que no me enseñaría a hacer pesas a menos que estudiara la secundaria. Estudié el libro e hice el examen de la secundaria y luego lo pasé. Y luego hubo otro tipo que vino y me visitó en prisión y me dijo me insultó diciéndome que era un desperdicio de vida humana porque no me educaba un poco. Y fui a la escuela y estudié informática. Y había un hombre llamado Padre Capucci, un padre católico que cuando me descontrolaba era el único que podía calmarme porque sabía que era un hombre de Dios y no quería ofenderlo. Así que Dios los enviaba. Incluso no me di cuenta hasta después en la vida. Él envió la caballería para mí, para prepararme. Dios es bueno. Es así de bueno. Ahora, odiabas a tu padre. Lo odiaba. Querías matarlo. Y cuando tuviste un hijo sería diferente, pero no lo fue. No fue diferente. Mi primer hijo vino al mundo. Me dispararon, a la madre le dispararon, a ella le disparó un matón que quería matarme.
Todos sobrevivimos. Pero yo llevé esa maldad. Esa maldad me siguió a mi hogar y trató de ejecutar a mi familia. Todo es parte de la maldición. Todo parte de la maldición. Pero un ángel de Dios, su misericordia, estaba ahí. Bueno, tu vida era entrar y salir de la prisión. Tú tenías una habilidad, pero vivías una doble vida. Una vida como John, qué bueno que estás una aquí. persona normal y una vida debido a la maldición que no te dejaba en paz. Ibas a ser muy en el arrestado, lo sabías, estabas en tu oficina. Un equipo de televisión se presentó. Describe eso para mí. Fui atrapado. Me metieron en la cárcel. Y me procesaron tal vez por unos 200 delitos graves. Y acordé declararme culpable de 50 de ellos si me dejaban salir para terminar de enseñar una clase. Y fue cuando Dios envió esos ángeles, recibí la habilidad de enseñar. Y tenía estudiantes y volví a enseñar a esos estudiantes. Nadie sabía que fui a la cárcel y que iba a ir a prisión. Me atrincheré en mi oficina y comencé a llorar. Comencé a llorar, quería matarme. Y algo de mi niñez vino a mí. Mi abuela, diciéndome, muchacho, si buscas a Dios, busca a Jesús. Es lo que esa voz me dijo. Y le pedí justo ahí. Justo ahí dije, Dios, si eres quien mi abuela decía que eres, tienes que venir ahora. Y él vino, justo entonces. Y supe que fue él mismo, lo llamaba el gángster. Cuando ese gángster vino a mi vida, verás, eso no puedo describirlo. No puedo describir cómo me sentí en ese momento. Me levanté, todos esperaban afuera de mi oficina, salí sonriendo. Tenía tierra en mi traje, mocos escurriendo de mi nariz, no me importó. Jesús vino y me abrazó. Él era real. Él era real. Te diré algo. Amén. Una vez más. Y, Padre, quiero enseñar de nuevo, porque tenía mi licencia para enseñar y sabía que me la quitarían. Y yo amaba mucho enseñar, y yo quería enseñar de nuevo. Y es lo único que pedí. No le pedí no ir a la cárcel, no le pedí nada más. El juez pudo haberte arrestado de por vida el día de la sentencia. Dime sobre eso. El día de la sentencia llegó y en Minnesota tenemos la división de criminales reincidentes y cuando te procesan, esos tipos ellos no tienen simpatía ni empatía por nada. Es como que tú cruzaste la línea, sobrepasaste las reglas de las sentencias. Ellos vamos a encerrarte el mayor tiempo posible. Bueno, el fiscal que me acusaba, de pronto no estuvo ahí ese día y yo le caía muy mal. Había enjuiciado a mi hijo, mis primos y todos. El juez me había visto una y otra vez y estaba cansado de mí. Pero ese día pasaron 9 meses antes de que fuera por mi sentencia y el juez me dijo que había visto algo diferente en mí. Y mi abogado pedía que recibiera 10 años. Decía, dale 10 años. Y le dije a mi abogado, solo tranquilízate, amigo. Y el juez dijo, te daré libertad condicional y no sé por qué. No, sin haberte encerrado. Sin tiempo encerrado. ¡Eso es un milagro! Y las 2 cosas que pediste, creo que Dios las respondió instantáneamente. Él las respondió de inmediato. Tengo que preguntar. Y el lugar que avergoncé al ser arrestado y las cámaras vinieron, ellos no solo me recontrataron, pero me ascendieron. Cuando hablamos sobre el día cuando las cámaras fueron ahí, yo vi ríos y mares saliendo de tus ojos. ¿Por qué? No hay forma de explicarlo. Cuando Dios hace lo que hace y lo bendecido que fui al recibirlo, le debo todo. Y Él lo hizo por mí, justo ahí. Y luego, a pesar de mi pasado y todo, Él lo hizo por mí. Él haría esto por cualquiera si su pasado fuera peor que el tuyo. Él lo haría por cualquiera de sus hijos, en un instante. Orarías por los que nos ven ahora mismo y tú sabes quién eres.
Porque Dios ha lidiado contigo. Él te ama tanto como ama a John Turnipseed. Te ama tanto como me ama a mí. Te ama tanto como para morir por ti. Dios, verás, nos conoces, somos tus bebés. Padre, a veces somos desobedientes, a veces no hacemos lo que debemos hacer, pero Padre, nos dijiste que nos amas tanto en Juan 3:16, que aquel que cree en ti no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y Padre, somos tus bebés, te necesitamos en nuestras vidas. Derriba las barreras para los que no creen en ti, Padre. Solo derriba las barreras y hazles saber que estás ahí, Padre, porque hasta que tú vengas, sabrán lo grande que eres, Padre. Y por favor, Jesús, solo danos el favor firme e imparable hoy, Padre, aunque no lo merezcamos, Jesús. Amén. ¿Sabes qué? ¿Mm? La Biblia dice, si confiesas tus pecados, Él es justo y fiel Sí. para perdonarte por todo. No importa lo que hayas hecho. Rápidamente, dime el primer mensaje que diste, tu primer sermón. Mi primer sermón yo entregué mi vida a Cristo y volví a la escuela para volverme un ministro. Fui a un funeral que otro pastor debía oficiar. Recibí una llamada, porque él no estaba ahí, y fue de un primo mío que me dijo, «Oye, Johnny», así es como me dijo, «solo te digo esto porque sé que estás en el funeral. El pastor no se va a presentar. El pastor nos debe mucho dinero y de drogas». Y yo decía esto, sí, es difícil de creer. Y hasta el lunes, él se quedará aquí. Así que dile a la familia. Y fui con la familia y les dije, no les dije toda la historia, solo dije, el pastor no se presentará. Pero dije, soy pastor, y dijeron, ¿lo eres? Y dije, sí. Y me preguntaron, ¿oficiaría el servicio? Porque la funeraria está esperando. Y dije, lo haré. Y cuando subí ahí, la multitud que... escuché maldiciones. Él Ellos es un te proxeneta, él es matón, todo eso, y él me hizo esto y más. Todo eso, y Dios solo lo sentí. Y subí y abrí el servicio con Juan 3:16, y te diré cómo lo dije. Dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, incluso Johnny Turnipseed, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego les dije, no sé sobre el Dios al que sirven, pero al que yo sirvo dijo eso y fue en serio, y voy a dar este servicio, y recibí una ovación de pie. Bueno, ¿qué hay de esa gran y extensa familia de proxenetas y huérfanos y prisión y asesinos? 34 miembros de tu familia cumplen sentencias por asesinato ahora. ¿Qué sucede con toda esa familia? La mayoría de los prisioneros están salvados. ¿Qué porcentaje de ellos Yo dirías diría que están un salvados? 90%. Diría que un 90%. Todos... Mis hijos fueron salvados, mis hermanos están salvados. Ya no criamos criminales, criamos, espero que pequeños predicadores. ¿Entiendes? Esa es mi gran esperanza. Eso es más que un presidente en mi familia. Bien, con tu familia rompiste la maldición. ¿Cómo pueden las personas que te ven justo ahora romper las maldiciones en su familia, ya sean enfermedad, o sean divorcios, o ya sea prisión, o ya sean adicciones, o lo que sea? ¿Cómo? Lo que tuve que hacer con mi familia fue sentarme y enfrentarlos cara a cara. Estas son las cosas, y ser honesto, que infectan nuestra familia. ¿Bien? La prostitución y las pandillas y las drogas, todo eso, la ausencia del padre, los hombres abandonando a sus hijos, tuvimos que decir algunas cosas muy desagradables de la realidad de quiénes éramos. ¿Sí? Y luego, en acuerdo con todos, tuvimos que actuar. Y tuvimos que armarnos porque el enemigo vino en el amigo sí que vino. Cuando comencé a decir este mensaje, comenzó a atacar a mi familia más que antes, era mi familia más que antes, era mi familia más que antes. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural.
En medio de la celebración de Pascua del músico, artista y judío mesiánico Paul Wilbur, el pastor Stovall, que tiene 15,000 miembros en su iglesia, tuvo una visión abierta donde fue transportado a un ritual celestial Seder de Pascua con Jesús y sus discípulos. Y lo que experimentó mediante este encuentro celestial llevó a una gloria de resurrección a su iglesia, causando una erupción de milagros. La gloria ahora se esparció a los hogares de sus congregantes. Paul Wilbur, que muchos de ustedes ya han conocido, y mi nuevo amigo, el pastor Stovall Wings. Y Stovall hace como que fue 3 meses que Paul hiciera una presentación especial en Pascua, y creo que fue el Viernes Santo, en tu iglesia hace 3 meses. ¿Qué te dijo Dios? Tuvimos una palabra profética para el año que Dios iba a restaurar en 3 meses lo que se había detenido 3 años. Y esa fue la palabra profética que tuvimos en la iglesia al entrar en una temporada de oración y ayuno en enero. Entonces, Paul, invitaste al pastor Wims a subir y le entregaste un pedazo de matzá. ¿Qué observaste? Primero, fue un privilegio que me invitaran a predicar en esa plataforma. Y porque era Viernes Santo y la primera noche de Pascua, el mensaje obvio es que celebramos la Santa Cena, pero voy a mostrarte de dónde vino y por qué, cómo Jesús instituyó el nuevo pacto. Y determiné que en ese punto donde llegamos al pedazo de pan y la tercera copa, la copa de redención, y llamé al pastor Stovall a pasar al frente, a ayudarme a servirle a las personas, ahora que ya entendíamos lo que hacíamos de mejor forma. Y ya fuera que le diera el pedazo al pastor Stovall, o que lo tomara de la mesa, al comenzar a decir la bendición hebrea sobre eso, bendito tú eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo que brindas pan de la tierra. Canta eso, por favor. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amén. Y al hacer eso, algo muy inesperado pasó. Tú continúa la historia. Entonces Paul estaba leyendo. Él leía la escritura y cuando él decía la parte o leyendo la parte sobre el pan en hebreo, yo no... Bueno, después de la primera palabra o dentro de la primera palabra, oí otra voz en hebreo. Era como una voz yendo de mono a estéreo. Fue como un sonido fuerte, vivo y envolvente. Entonces, fue ahí cuando pensé, esa es otra voz. Trataba de procesar qué estaba pasando. Paul, acabas de grabar un nuevo CD desde Israel y voy a decirte, Paul, te superaste. Dios estuvo contigo en ese proyecto. Se llama Rugido desde Sion. Puedes ir al escenario musical y quiero que nos cantes el tema de Rugido desde Sion. Seguro, con gusto. Entonces, pastor, esta es una situación inusual la que te pasó. ¿Te había pasado algo parecido antes? No, nada como eso. He tenido experiencias en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó en ese servicio. Y siendo honesto, en realidad no me sentía muy espiritual, estaba algo cansado. Pero cuando escuché esa voz en hebreo y al estar procesando esa voz, dije, ¿qué es eso? Esa no es la voz de Paul. Fue cuando... La mejor forma de describirlo es que sentí la personalidad de Jesús, no solo la presencia del Espíritu Santo, fue su personalidad. Y yo lo sabía, dije, Jesús está aquí, este es Jesús, esto es bueno. Jesús está aquí. Yo miré a la izquierda, tenía miedo de ver, por así decirlo, pero miré a la izquierda y entonces fue cuando vi al Señor y estaba parado en la plataforma. Y bueno, no tienes un esquema, no tienes un lugar para... No habías andado por ese camino antes y nadie más, tal vez. Bueno, sí hubo. Pablo dijo, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo,
Él la tuvo, esa experiencia. ¿Dónde estabas? Sí, bueno, en ese punto yo estaba en el escenario tratando de entender qué estaba pasando. ¿Ese es Jesús? Entonces ahí fue cuando es lo mejor. Por eso me gusta decir que los cielos se abrieron, se abrieron. Fue como un velo, fue como estar en el cielo, lo celestial, pero fue un escenario del todo diferente. Cuento estas cosas porque ya tuve 10 meses para procesarlo con expertos en hebreo y describir dónde estaba e ir a las escrituras y leer Hebreos 12, así que digo estas cosas ahora. Y luego de procesarlas y luego de mucho estudio y de hacer cosas así, y entonces, donde ahora creo que estuve, está justo aquí en Hebreos 12, estuve en la Sion Celestial. Y la iglesia del primogénito, las huestes celestiales, era el Señor Jesús mismo, como el sumo sacerdote, y estaba ministrando, estaba a la mesa, y él ministraba a la congregación celestial. Antes le gustaba enseñar. Entonces, bueno, lo vi ahí en el escenario y luego me gusta decir que los cielos se abrieron, estaban abiertos y estaba en la esfera celestial con él. Llevo caminando con Dios desde hace 29 años ya y es como si lo conociera desde entonces, pero había unas cosas que eran muy nuevas. Luego del Señor, lo siguiente que me abrumaba era un temor, pero era un temor puro. No tenía ninguna condenación, aunque al mismo tiempo estaba ese amor abrumador. Era completamente aceptado, era completamente querido, era completamente conocido. Además, ver su personalidad, me gusta la palabra, su personalidad como es un hombre de acción. Se veía fuerte, se veía su fuerza emanaba sentí como si pudiera derribar una bomba nuclear, como cuando estás con Jesús. Siempre mi relación con el Señor ha sido que soy su siervo, Él es Dios, soy el siervo, pero más allá de las palabras experimentadas con esto, es cómo me trató Jesús, cómo me sentí, y eso fue el reino entero. Ya sabes, yo vi el reino, Él me mostró su pacto, contemplé su gloria, y lo abrumador es que te trata como a su igual, que Él es Dios, Él es el Salvador, pero Él te trata como a su igual, lo que es más allá. No hay palabras, y luego, bueno, podría hablar de esto por horas, pero lo otro fue que en su presencia, que todos tienen su lugar, yo tenía mi lugar. Entonces, cuando estás cerca de Jesús, debes hacer reverencia. El peso, no puedes, nunca podrías voltear y ver alrededor, sería algo muy irrespetuoso. Estarías tan agradecido de tener tu lugar. Entonces ese era mi lugar. Al menos en esa reunión ese era mi lugar y yo como si todo estuviera aquí. Él nunca me vio y dijo bienvenido. No podría haber sido más bienvenido o conocido. Fue como si fuera uno y este es mi lugar y ahora la mejor palabra para describir cómo me sentí injertado. Fui injertado y fui posicionado. Me sentía completo, pero era diferente. Entonces eso fue un gran componente de la misión. Y por cierto, antes de esta noche sí, yo era como un gentil de gentiles. No conocía raíces judías, no conocía las fiestas. Yo no, porque siempre fui
digamos, pro-Israel. Yo bendigo a Israel, pero no me interesaban las raíces judías. Honestamente, ni siquiera, no pensé que eso importara. ¿Estás diciéndome que esto fue una mesa y los apóstoles estaban ahí, Jesús estaba ahí, esto era como un ceder de Pascua? Pensé... recuerdo, mi primer pensamiento fue, antes que todo fuera claro, volví a la última cena, más visceral, no hay una palabra humana. Bueno, hagamos una pausa para ver si entiendo esto. Paul te dio el matzá y tú tienes este encuentro. ¿Aún tenías el matzá en tu mano en el cielo? Sí, entonces... Todo esto sucedía y aún más. Y como te lo digo, solo es que Jesús lo es todo. Así que toma un tiempo para hablar de algo además de Él y tratar de entenderlo todo, pero lo más personal, donde se puso muy, muy personal, así que todo era el reino al mismo tiempo, pero luego, de pronto, sé dónde estaba, pero era como si fuéramos solo el Señor y yo. Y veía el pan y supe que el Señor me sirvió ese pan. Y fue como si Él estuviera esperándome. Estaba esperándome. Y supe que si comía ese pan, le decía al Señor que podía morir por mis pecados. Bien, quiero asegurarme de que entiendes lo que dijo. Por supuesto, el Señor murió por los pecados de todos, pero lo que te oigo decir es que murió por tus pecados. Esa revelación te llegó. Sí, yo lo sabía en mi mente. Sé que Él ya murió por nuestros pecados, pero en este encuentro es como... Ya lo hizo, pero no lo ha hecho aún. Como si volvieras y luego te das cuenta... Te das cuenta que el rey... Te das cuenta que el creador del universo, este ser, ¿cómo puede amarte así y nunca... Entonces, bueno... Él va a morir por ti, Él va a morir por ti. Y supe que si comía ese pan era bueno, era el más profundo amor, lealtad, pacto, familia, el vínculo más profundo, el más profundo. Y supe que si tomaba ese pan sabía que le decía, bien, puedes morir por mis pecados ahora, pero a cambio... Voy a rendir mi vida a ti y voy a dejarte vivir tu vida a través de mí para cumplir la misión del Padre, porque es sobre la misión, sobre Él, el Padre reuniendo a sus hijos. Es obvio que me tomó mucho tiempo porque no sabía sobre los patrones celestiales. No sabía sobre el calendario, sabía que había escrituras en la Biblia, pero yo... Muchas personas leen las fiestas bíblicas casi como entretenimiento. Y tú me dices que abrió todo para ti. Sí. Te llevó casi un año procesar lo que ocurrió antes de sentirte listo para compartirlo. ¿Estás listo para la restauración? ¿Para sanidad?